Muy especial cuando adoramos a nuestro Dios, cuando alabamos a nuestro Señor. Y el día de hoy no ha sido la excepción. Me parece que todos hemos podido experimentar la presencia de nuestro Señor. Hoy quiero compartirte una palabra maravillosa, una palabra que nace desde el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. El mandamiento más importante es el título de esta palabra. Espero que puedas grabarla en tu corazón. Sin duda será un tiempo muy especial, muy interesante. Yo quiero que grabes muy bien en tu corazón cuál es el mandamiento más importante. La palabra del Señor, la Biblia, dice que en cierto día un maestro de la ley religiosa se acercó al Señor Jesús y le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús responde de la siguiente manera. Y yo quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 28 al 34. Jesús respondió ante la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa preguntó: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante, escucha, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mi hermano querido, este texto bíblico es muy importante. Es necesario que tú aprendas, que tú puedas comprender y obedecer lo que el Señor dice hoy. En esta mañana yo quiero centrarme en el primero y más grande de los mandamientos. Quiero centrarme cuando el Señor Jesús habla a este hombre y le dice: déjame decirte cuál es ese mandamiento. Debes amar al único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Pero sabes, para que nosotros podamos amar al Señor, amar a Dios de tal manera, hoy necesitamos aprender o comprender algunas cosas que son realmente importantes y que la mayoría de las personas suelen omitir. Para que podamos amar, para que podamos llevar a cabo, cumplir con ese mandamiento, lo primero que nosotros debemos entender es que hay un solo Dios. Esto es muy necesario que hoy tú puedas escucharlo, porque tú tendrás que tomar una decisión en esta mañana: a quién has de servir, a quién vas a amar, a qué Dios vas a adorar. La Biblia nos da a conocer a este único y maravilloso Dios. Nos dice que es el Dios de Israel, un Dios que es eterno, un Dios que existe desde la eternidad, un Dios que es inmortal, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios único, soberano, altísimo, santo, perfecto, justo, verdadero, y no hay otro Dios fuera de Él. ¿Escuchaste todos los atributos de Dios? Hay un solo Dios y nosotros necesitamos
conocer en primer lugar a ese Dios. Para que podamos cumplir con ese mandamiento, necesitamos saber que hay un único y poderoso Dios, y su nombre, dice la palabra del Señor, su nombre es Yahvé. ¡Wow! Yo quiero que te aprendas muy bien ese nombre. Yahvé era un nombre sublime, santo. ¿Sabes? Las personas no usaban el nombre del Señor de la manera como muchas personas lo usan hoy. Hasta para justificar sus maldades usan el nombre de Dios. ¿Sabes? Las personas en la antigüedad tenían un temor reverente al pronunciar el nombre de Dios. Tenían un respeto santo y entendían cuál era la santidad del nombre de ese Dios. Ahora, yo quiero que aprendas lo siguiente. Yahvé tiene un significado. El nombre de Dios significa: yo soy el que soy, el Señor. Yahvé, el nombre de Dios, yo soy el que soy. Sabes, en cierto momento la palabra de Dios nos dice que Dios mismo le dio a conocer a Moisés su nombre. En el Antiguo Testamento, Dios se le presenta a Moisés a través de una zarza. La Biblia dice que esa zarza ardía y no se consumía. Y ahí en ese momento Dios le dio a Moisés la tarea, en primer lugar, de liberar al pueblo de Israel de manos del faraón de Egipto. Pero es precisamente en ese momento cuando Dios le da a conocer a Moisés ese nombre santo y eterno. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 10 al 16. Quiero que note los detalles, por favor, presta mucha atención. Ahora ve, le dice Dios a Moisés, ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero escucha lo que dice el versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, el yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Escucha, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. ¡Wow! ¿Qué te parece esta palabra asombrosa? Es una palabra maravillosa. Pero algo que quiero decirte es, en primer lugar, qué interesante es que en la palabra de Dios podemos encontrarnos con el Dios eterno, con el yo soy. Y ese Dios maravilloso y eterno en un momento se asegura de que nosotros, que la humanidad conozca el nombre de Dios, Yahvé, el yo soy. El yo soy el Señor. Ese es el nombre de Dios. Pero quiero decirte algo todavía mucho más poderoso y precioso. Ese Dios eterno y verdadero, el único y verdadero Dios, desea que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que comprendas el día de hoy que hay un solo Dios y nada más. Dios desea que lo ames de la manera en el que Él nos ama.
Esto es importante para Dios. No sé si tú recuerdas el texto que leímos al inicio. Dice que lo más importante para Dios es que lo amemos. No que presentemos ofrendas, no que presentemos mandas, no que hagamos promesas a Dios, sino que Él dice que lo más importante de este mandamiento es que nosotros amemos al único y poderoso Dios. Para amarlo de esa manera, tienes que entender en primer lugar que hay un solo Dios, que es un Dios eterno y solo Él merece nuestra adoración. ¿Sabes? Si tú puedes comprender, si tú puedes entender la palabra de Dios, si tú puedes comprender las palabras del Señor Jesús, entonces te puedes dar cuenta del peso de la palabra del Señor cuando Dios dijo en Isaías 42:8, dijo lo siguiente: yo soy el que soy, yo soy el Dios poderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. ¿Te das cuenta del peso de esa palabra? Es que Dios está diciendo: no hay otro Dios que puedas adorar, no hay otro Dios que puedas servir. Por esa razón yo no puedo compartir mi gloria. No la he de compartir con nadie, porque no hay nadie en toda la creación, mis queridos hermanos, que se puedan comparar a Dios, nuestro Padre Celestial. No hay nadie que tenga los atributos de Dios. Quiero que lo escuches muy bien. Nadie tiene los atributos de Dios. Nadie tiene la naturaleza de Dios el Padre. Nadie es santo, nadie es justo, nadie es todopoderoso y soberano. Nadie puede crear de la nada como Dios lo puede hacer. Y por esa razón no podemos adorar o venerar a alguien más que no sea Dios. Sin embargo, en esta mañana alguien podría preguntar: si solamente podemos adorar a Dios, ¿por qué entonces rendimos alabanza y adoración a Jesús, que fue un ser humano que vivió en esta tierra? Y al respecto yo quiero decirte algo muy importante. El Señor Jesús no fue cualquier ser humano como cualquiera de nosotros. Jesús, lo que debes de saber hoy en esta mañana, es que Jesús es Dios, el Dios encarnado. Por lo tanto, cuando adoramos a Jesús, estamos adorando al mismo y único Dios de la Biblia. Eso es muy importante. La Biblia enseña que existe un único Dios, pero ese Dios está manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, escucha, los tres comparten la misma esencia. Los tres son Dios, los tres tienen las mismas cualidades divinas: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Los tres son eternos. A lo largo de la palabra de Dios, nosotros podemos ver a los tres interactuando desde la creación, la encarnación de Jesús, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios manifestado en tres personas. Yo sé que a veces esto es difícil de comprender. Hoy no vamos a profundizar en la Trinidad, pero hoy yo quiero hablarte, quiero centrarme acerca de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y por eso cuando lo adoramos, no estamos traicionando a Dios o no estamos saliéndonos de la palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y yo quiero mostrarte esto a través de la palabra. La palabra del Señor, una vez más, nos revela en el Nuevo Testamento un momento en la vida de Jesús. La palabra nos narra que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. Entonces el diablo llegó en ese momento y comenzó a tentar a Jesús.
Y en uno de esos momentos cuando es tentado, yo quiero que tú escuches con atención las palabras que Jesús usa para reprender al diablo. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 8 dice: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un instante. Te daré la gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo si postrado me adoras. Escucha con atención. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Wow, estas palabras son muy interesantes. Yo quiero que tú observes, espero que te des cuenta la importancia de que nosotros podamos cumplir con el primero y el más grande de los mandamientos. ¿Te das cuenta en este texto bíblico la importancia de adorar únicamente a Dios? ¿Qué quería el diablo? El diablo quiere la adoración. El diablo desea lo que le pertenece a Jesús. Y a través de sus engaños, a través de una mala, de una mala enseñanza bíblica, el mismo diablo se mete entre nuestros corazones y quiere robar la alabanza y la adoración que solo merece el único y verdadero Dios. Que el Señor Jesucristo con autoridad le hace ver al diablo y le dice: yo no voy a adorarte a ti, yo no voy a postrarme delante de ti. Lo que tú tienes que saber, Satanás, es que tú tienes que adorar y servir al único y poderoso Dios, el Dios que está frente a ti. ¡Wow! Esa es la importancia de amar al Señor con todo lo que somos. Déjame mostrarte otro texto bíblico. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 al 33. Y después vamos a saltar a los versículos 36 y 38. Escucha lo que dice el versículo 28. Es Jesús hablando, dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Versículo 30. El Padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomó piedras para matar a Jesús, pero Él les dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. ¿Por qué ustedes me acusan de blasfemia cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, escucha esto, después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Wow. Otro texto bíblico maravilloso. ¿Qué es lo que revela a Dios en este texto bíblico? Que Jesús y el Padre son el mismo Dios que existía desde la eternidad. Jesús y el Padre son uno. Jesús afirmó, ¿te diste cuenta lo que dice el versículo? Jesús afirmó ser Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y escucha esto: Jesús es el gran yo soy. Wow. Es el gran yo soy. Por esa razón lo adoramos. ¿Sabes? En otro momento el Señor Jesús, hablando con una mujer, hablando con la mujer samaritana, el Señor Jesús se presenta. El Señor Jesús se revela a esa mujer de una manera sorprendente. Juan 4, 25 y 26 dice: la mujer dijo:
sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Versículo 26. Entonces Jesús dijo: yo soy el Mesías. ¡Wow! ¿Qué estaba diciendo Jesús a esta mujer samaritana? Le está diciendo: el yo soy está aquí contigo. ¿Te das cuenta de esas palabras? La mujer samaritana me parece que se quedó anonadada porque ellos conocían el nombre de Dios. Jesús le dijo a la mujer: el yo soy el Señor, es el que está aquí frente a ti. Jesús es Dios. Juan 6:35 dice: Jesús le respondió una vez más a la mujer samaritana. Escuchen por favor todas estas palabras. Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que crea en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, sino que vivirá para siempre. Juan 8:54 dice: Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Pero escucha las últimas palabras. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Lo vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo: ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Entonces Jesús les contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Wow! Antes que todo existiera, Jesús está diciendo: yo soy. Y Jesús se revela en la palabra del Señor como el yo soy. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre espiritual jamás. Jesús es el pan que descendió del cielo. El que crea en Él no morirá jamás, porque Jesús es la fuente de la vida eterna. Jesús dijo que Él existe desde la eternidad, y ese Dios que existe desde la eternidad descendió a esta tierra. Pero me encanta, me asombra cuando la palabra del Señor dice al final del texto: antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Wow! ¿Qué se refiere Jesús? ¿Dónde se habla de Abraham en la Biblia? Se habla en el Génesis, desde el principio. Jesús está diciendo desde el principio: antes que Abraham naciera, hace siglos atrás, yo era, yo soy. Entonces Jesús es el Dios asombroso, es el Dios eterno, es el Dios soberano. Si eso fuera poco, mis queridos hermanos, Jesús nos regala una de las declaraciones más importantes escritas en la Biblia. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Una vez más Jesús se da a conocer como el yo soy. Jesús es el camino que nos lleva a los brazos del Padre. Jesús es la verdad de la que se habla en toda la Biblia. Jesús es la vida, porque en Él se encuentra la vida eterna. Él es el único que puede proveerla. ¿Te das cuenta de eso? Jesús es el Dios eterno. Jesús es el Dios soberano. Jesús es el Dios que existe desde la eternidad. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos revela quién es Jesús. Quiero que escuches con atención estos dos textos bíblicos. Apocalipsis 1:8 dice:
refiriéndose a Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¡Wow! Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando lo vi, dice Juan, cuando vio a Jesús, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo el poder, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Wow! Una vez más, Jesús dice ser el yo soy. Jesús es el alfa y el omega, el Dios que existe desde el principio, el Dios que no muere, el Dios que no tiene fin. Jesús es el Dios que está vivo. ¿Escuchaste esa noticia? Es el Dios que está vivo. Jesús no es un diosito, como te lo he dicho muchas veces. No es un diosito. Jesús es el Dios todopoderoso que vive por siempre y para siempre. Es Él, es Jesús el que tiene las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Te das cuenta entonces la razón de por qué el Señor dice en su palabra que Él no va a compartir su gloria con nadie? Nadie puede tener los atributos de Dios. Nadie, ningún santo, ninguna imagen, nadie tiene ese atributo. Hay un solo Dios que merece tu alabanza, tu adoración, y que desea que lo ames con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es Jesús el Señor. ¿Sabes? Hay una palabra muy bella. Hay una oración de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Es una oración preciosa, pero sabes, hoy no podemos leer toda la oración porque es muy grande y trae palabras maravillosas, pero sí quiero mostrarte cómo comienza esta oración de parte de Jesús. Juan 17, versículos 1 al 5 dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado, escucha, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú me has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, escucha el versículo 5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¿Qué te parece ese texto bíblico? ¿Puedes ver a Jesús? ¿Puedes ver quién es Jesús? Es únicamente a Jesús en primer lugar, a quien se le dio autoridad sobre todo ser humano. Es Jesús quien da vida eterna. La única forma de tener vida eterna, dice el texto bíblico, es conociendo al único y verdadero Dios. Pero la palabra que a mí me causó mucho asombro es cuando Jesús mismo dice: Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Una de las cosas que hoy te deben de quedar muy grabado en tu corazón es lo siguiente: la vida de Jesús no comenzó en el vientre de María. La vida de Jesús no comenzó en el pesebre. Debes entender que Jesús es el Dios eterno, el Dios no creado, el Dios que le da vida a todo lo creado.
Ese es nuestro Señor Jesús. Y hoy yo quería mostrarte todo esto porque sabes, mi hermano querido, no importa cuánto hayas hecho en esta tierra, no importa las cosas que tú hayas decidido en esta tierra, hay algo sumamente importante, y lo importante es la decisión que nosotros hemos tomado en cuanto a qué Dios hemos de servir. La palabra de Dios una y otra vez nos ha dicho hoy que solo Jesús otorga vida eterna, que solamente hay un Dios y ese Dios es Jesús. Quiero que notes la naturaleza eterna de Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús es el gran yo soy. Jesús ya existía. Vamos a parafrasear el texto bíblico. Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Jesús ya existía desde el principio y nada fue creado sin Jesús. Jesús le dio vida a todo lo creado y es Jesús quien trajo luz a todos en este mundo. ¡Wow! Mi hermano querido, hoy tendrás que decidir. Tienes que decidir en tu corazón a qué Dios vas a servir, a qué Dios vas a adorar. La Biblia dice que solo hay uno, es Dios, manifestado en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Jesús es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Jesús es el Dios encarnado. Además, Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y es el único que podría pagar el precio por nuestros pecados, por nuestra libertad. Él es el único que podía morir en nuestro lugar. ¿Y por qué? Porque solo Él podía morir. Porque si Jesús no fuera Dios, la palabra del Señor nos muestra que Jesús tenía esta naturaleza. Era 100% Dios eterno, pero también era 100% humano. El Señor Jesús podía cumplir lo que el Señor exigía. Jesús era Dios. Si no fuera Dios, sería una criatura como cualquiera de nosotros, que aunque limpio y perfecto, hubiera sido injusto que Él hubiera dado la vida por la humanidad. Lo cierto es que Jesús es el Dios encarnado, quien vino a este mundo, se entregó y murió una sola vez y para siempre por toda la humanidad, para que nosotros volvamos al Padre y tengamos eternidad con Él, es decir, para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Sabes? Una cosa muy importante es que tú debes de saber que es Jesús quien de una vez por todas solucionó el problema existente. La Biblia dice que Él le dio vida a todos. Jesús se hizo hombre y vino a vivir a la misma tierra que Él había creado, con un solo propósito: rescatar a la humanidad de la muerte eterna. Nuestros muchos pecados nos habían alejado de Dios, pero Jesús vino a este mundo a cambiar nuestro destino eterno. Cambió la muerte que merecíamos por vida al morir en esa cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Te das cuenta por qué rendimos honores, alabanza y adoración al único y poderoso Dios?
quiero terminar leyéndote lo siguiente. Hebreos 1:3. Quiero que escuches con mucha atención lo que este texto bíblico dice. Hebreos 1:3. El Hijo de Dios, es decir, Jesús, nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, es igual en esencia que a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Jesús, mi querido hermano, es Dios, comparte la esencia del Padre. El Padre y Jesús son el mismo Dios. Necesitas entender muy bien esto. No es que el Padre borrara simplemente así nuestros pecados. No, mi querido hermano. Hubo uno que pagó, sufrió y murió la muerte, o sufrió la muerte que tú y yo merecíamos. Fue Jesús en quien recayó toda la justicia de Dios, pero con ello nos hizo libres. De esa manera nos ama Dios. Cuán grande amor ha expresado Dios para con nosotros. Dios nos ama, y lo único que desea es que en este día tú puedas reconocer y decirle a Jesús, el único Dios verdadero: Señor, reconozco lo que tú has hecho por mí. Hoy decido adorarte únicamente a ti y a nadie más. ¿Te das cuenta por qué Dios no va a compartir su gloria con nadie? ¿Te das cuenta por qué Dios, nuestro Señor, el Dios eterno, no puede compararse con nadie más? Hay un único Dios, un Dios verdadero. Mi hermano querido, necesitas otro motivo para entregar tu vida a Jesús. ¿Te das cuenta de todo lo que hoy leímos a través de la palabra? ¿Te das cuenta toda la evidencia que hay en la Biblia, que muestra la Biblia, que Jesús es el yo soy? Jesús es el Dios eterno. Jesús es un Dios que existe desde la eternidad pasada, y Él vive hoy, por siempre y para siempre. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? ¿Qué te parece si hoy vienes a ese Dios? ¿Qué te parece si hoy rindes tu vida a Jesús? ¿Qué te parece si hoy, entendiendo lo que la Biblia dice, qué te parece si echas fuera de tu corazón toda idolatría? Si echas fuera de tu corazón todo aquello que hayas puesto en el lugar de Dios, todo aquello que hayas adorado, todo aquello a la que le hayas rendido culto y adoración. ¿Qué te parece si hoy lo arrancas de tu corazón y le dices a Jesús: Señor, hoy entiendo que tú eres Dios, hoy entiendo que tú eres Salvador, y hoy deseo que vengas a mi corazón y reines de una vez y para siempre en mi vida? Vamos a orar ahí en casa. Gracias, Dios, por mostrarnos tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ver quién eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad de tu palabra hoy penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma. Y hoy te decimos con fe: Señor, perdónanos. No lo sabíamos. No sabíamos que solo hay un Dios, que solo hay un Dios al que debemos adorar y servir, un solo Dios. Y hoy me acerco delante de ti y te pido perdón, Señor. Hoy destruye, Señor, en mi corazón todo ídolo, toda imagen, toda cosa que yo haya creado, Señor, y que te ha quitado tu lugar. Hoy decido creer en Jesús. Hoy acepto a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy entiendo que solo tú, Jesús,
descendiste del cielo, veniste a esta tierra y entregaste tu vida por amor a mí. Pero entiendo que tú eres el Dios que venció a la muerte. La muerte no te pudo contener y te levantaste al tercer día y ascendiste al cielo, y cuando lograste nuestra libertad te sentaste a la derecha del Padre. Hoy creo en ese Jesús, creo en el Jesús de la Biblia, creo en el Jesús que puede salvar y liberarme. Hoy te invito una vez más a mi corazón y transfórmalo todo. Transfórmalo todo, Señor. Hoy te pido por esta humanidad, mi Dios. Perdónanos, perdona esta humanidad. Perdona porque esta humanidad ha rendido culto a otros dioses, a otras imágenes, a otras cosas, Señor, y no al único y poderoso Dios. Te necesitamos, Dios. Ven a nuestras vidas en esta mañana. Te lo rogamos con todo el corazón. Te lo rogamos, Dios. Estoy aquí, cerca de ti. Encuentro, Dios, que eres mi razón. Vi tu pasión y tu corazón. Tu voz, Señor, despierta lo que yo soy. Quiero amarte, Jesús, daré toda mi vida, mi canción, mi adoración. Daré todo por ti, por sentir tu abrazo, tu pasión, tu corazón. Te amamos únicamente a ti, Jesús. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Estoy aquí, cerca de ti. Encuentro, Dios, que eres mi razón. Vi tu pasión y tu corazón. Tu voz, Señor, despierta lo que yo soy. Quiero amarte, Jesús, daré toda mi vida, mi canción, mi adoración. Daré todo por ti, por sentir tu abrazo, tu pasión, tu corazón. Quiero amarte, Jesús, daré toda mi vida, mi canción, mi adoración. Daré todo por ti, por sentir tu abrazo, tu pasión, tu corazón. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. No lo merecíamos, Dios. No lo merecíamos tu sacrificio.